Ah, caray. Bueno, no sé qué sonó, no sé qué le apreté. Bueno, vamos a empezar. Entonces, estábamos diciendo que vimos desde 1812 la Constitución de Cádiz, platicamos acerca de cómo estaba funcionando ese sistema que era de tipo español, de corte religioso, y platicábamos también de que poco a poco empezaron a llegar ciertas sintonías a otros derechos a favor de otras personas. En 1812, la ley PEPA, por su promulgación en marzo del 2012, que es el Día de los Josés, y decíamos que por eso así le llamaban afectuosamente. Pero después dijimos que había sentimientos de la nación, 1813, avanzamos hasta 1824, primera constitución liberal, después llegamos a 1836, platicamos del sistema presidencialista y vicepresidencial que tenía en ese tiempo, los cambios que surgieron en el ámbito político, atribuciones que eran de manera sustantiva a los poderes de la Unión, y posteriormente, que también fue la forma de gobierno la que se estableció desde 1824, y ya después llegamos a la Carta Constitutiva de 1847, después vimos algunos movimientos sociales, históricos, pero hoy por hoy tendremos que sumergirnos en la Constitución Política de 1857. ¿Qué tenía de interesante esta constitución? Principalmente, pues muchos de los elementos que vamos a platicar hoy, pues tiene que ver con la forma como estaba creada esta norma, es decir, por qué razón se creó o qué fue lo que inspiró a que tuviésemos esta norma constitucional. Primero, eh, corriendo el año de 1857 y habiendo ya visto toda la situación jurídica, se empieza a crear una norma que sea también de carácter fundamental, diferente a sus antecesoras, y empezó esta norma a tratar de tener otra sintonía distinta. Se denominó Constitución Política de la República Mexicana. Y esta Constitución Política de la República Mexicana, a tiempo, a ver si así funciona mejor. Digo que en Facebook tuve una falla por la conexión, pero déjenme ver si se arregla con esto. Voy a usar mis datos. Profe, ya lo estoy siguiendo acá por el Blue Jeans. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, sí, ya estamos acá, ya puedo entrar. Nada más que mi cámara Ah, no sirve, pero perfecto. acá estamos. Entonces sí estamos todos aquí ahora. Así Ah, es. muy bien. Mejor todavía para que sí podamos continuar con todo esto, porque yo veo que ya ahorita el Facebook, no sé por qué ya no quiso ahorita. Ujú. Es- entonces mejor seguir aquí por Sí, esta ya acá pantalla. andamos siguiendo la clase. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Estábamos diciendo que había una norma fundamental, que es la de 1857, que se denominó precisamente Constitución Política de 1857, no, de la República Mexicana. Y en esta constitución, pues técnicamente lo que estaba proponiendo el Estado era la determinación de un nuevo sistema jurídico, el cual pudiera ser pues de forma distinta a lo que ya se conocía, principalmente de una norma que tenía una tendencia moral, más que nada una moral religiosa, porque determinaba también que esta constitución estaba reconocida o creada por Dios, y entonces nos damos cuenta cómo el sistema religioso seguía imperando de una manera muy fuerte en la norma fundamental. Determinaba que esta norma iba a establecer una base y a confirmar la base legítima de la independencia que se proclamó el 16 de septiembre de 1810, que se consumó el 27 del mismo mes, en 1821. Y entonces empezó a tener cambios significativos el sistema jurídico constitucional. Esta norma llegó
con nuevas ideologías, nueva epistemología, con nuevas semblanzas que iban a permitir precisamente que tuviera la distinción de ser una norma diferente a las que ya se conocían antes. Lo curioso era entonces que esta Constitución, que era lo que principalmente atendía. Primero, establecía un primer apartado de lo que se llamó derechos del hombre, que aquí en México no era más que un paliativo a lo que en Francia, en la primera revolución de 1789, cuando se crea el Estado moderno, se determinó derechos del hombre que establecían derechos y deberes prerrogativas a favor de los hombres, principalmente desfilaban bajo los derechos de libertad, igualdad y fraternidad. Pues aquí en México, el artículo primero de la norma del 57 establecía que los derechos del hombre eran derechos institucionalizados y por tanto el reconocimiento que tendría que darse era por parte del Estado. El Estado entonces empieza a adoptar una función de regulación. Al hablar de una función de regulación, significa que el Estado tenía que regular la actividad particular, la actividad estatal, la relación entre ambas y la vinculación con el extranjero. Entonces, el Estado empieza a determinar ciertas regulaciones. Al hablar de la regulación de los particulares, vamos a entender que si una persona quiere realizar un acto o alguna actividad, desde ese tiempo ya se proponía que el mismo estuviera previsto por el Estado, dando obviamente mayor peso a lo que hoy por hoy conocemos como actos administrativos, que puede ser desde una licencia, permiso, autorización, concesión, que puede ser también partícipe en la vinculación con las actividades también que desempeñan, como son actividades profesionales, el comercio, como son la industria, como es también actividades profesionales que actualmente ya desarrollamos. Pues esa norma principalmente empieza a determinar derechos del hombre e institucionalizados. Para su otorgamiento, por tanto, tendrá esa institución que lo está reconociendo, otorgarlo al particular. El problema era que si no es un derecho mío, sino que me los da el Estado cuando, por así llamarle, cuando le place, pues nunca podré yo ejercerlo debidamente. Por eso decimos o pensamos que era un paliativo, porque realmente no fue tan firme el derecho del hombre como lo fue en Europa. ¿Qué otra cosa establecía? Bueno, decíamos que desde 1814 ya estaba previéndose la división de funciones o poderes, pero ya en el 57 se empezó a establecer ya que ese supremo poder que se había reconocido desde el 24 estaba en la Constitución y el supremo poder para su ejercicio se dividirá en tres. Entonces la división de poderes la empieza a establecer, pero empieza a predominar más el poder legislativo, a razón de que el legislativo tendría más preeminencia sobre los otros dos poderes para la determinación de creación de actos, creación de leyes, en el entendido de que todos los actos que elabora o que realiza el poder legislativo, pues tenía que ver propiamente con las funciones del poder ejecutivo y del poder judicial, y por tanto empieza a tomar mayor firmeza el poder legislativo, pues empieza a predominar. ¿Qué otro elemento tenía esta Constitución de 57? Que empiezan a llegar principales derechos, es decir, empieza a llegar una redacción que yo aquí tengo, déjenme abrir mi Constitución del 57 para que la podamos aquí analizar. Ah, creo que no me va a dejar participar con otra, aquí la debo tener en la máquina, a ver, 1857. Porque lo interesante es que empezaron a llegar una serie de derechos que hoy en día tenemos y que ejercemos, pero que a veces decimos, no, pues llegaron con las garantías individuales del 17. No, desde 1857 ya se estaba estableciendo. Entonces, en lo que me la busca la computadora, decíamos que empieza a tener un cambio muy importante la sociedad, empiezan a tener una serie de modificaciones sociales. Esta norma llegó para quedarse porque empezó a prever nuevos principios y derechos. Lo más importante que empezó a destacar fue la llegada de derechos del hombre, pero como derechos institucionalizados. División de poderes o funciones basándose en la concreción del supremo poder que se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo, judicial,
Además, empezó a establecer la restricción que desde el 1824 se instituyó en el marco constitucional, que era que no podría establecerse el supremo poder en uno solo o en dos corporaciones. Tendría que ser dividido el supremo poder para su estudio. Entonces, pues empezó a tener una forma muy interesante para actuar y empezó a determinar que efectivamente la forma sintónica como el Estado estaba funcionando, pues era precisamente para lograr que tengamos una vinculación entre lo que son los poderes con el ejercimiento del acto en su relación con los particulares. Entonces, pues la sintonía del Estado empezó a tener unos cambios muy interesantes. Empiezan a ubicar también, creo que aquí yo tenía constitucional abierto, a ver. A ver, tiempo, ahorita le continúo, es que no encuentro. Y aquí lo había puesto. Y ahora no está ahí. Aquí está mi constitución del 57. Sabía que aquí la tenía. Ok. Entonces, ¿qué tanto tiene esta constitución del 57? ¿Qué es lo que le da esa importancia? Como decíamos, división de poderes, división de elementos sustantivos a cada uno de los órdenes de gobierno. Llegan los derechos del hombre, que no era otra cosa que un paliativo a lo que en la Revolución Francesa se estableció, porque ya dijimos que aquí no aplicaban igual, eran institucionalizados y por tanto el Estado, al momento de que termina su institucionalización, significa que el Estado los va a estar otorgando en ciertos modos, tiempos o lugares. Además, ya prevé una sintonía acerca de los deberes y obligaciones que iban a tener mexicanos en el aspecto de cómo van a concretar actos de personas. La soberanía nacional toma un nuevo semblante, mayor firmeza, dado el sistema bélico en el cual dio resultado a esta constitución. Lo importante es que empieza ya a establecer división de poderes, me establece ya procedimiento de instalación del Congreso, cómo se debe dar la iniciativa de leyes, quién la puede dar, empieza a dar varios elementos interesantes. Sin embargo, esta constitución del 57 comenzaba rezando lo siguiente, en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Y luego, o sea, en nombre de Dios, dando la importancia a la situación religiosa y la determinación a lo que es el pueblo mexicano. Y luego decía, los representantes de los diferentes estados del distrito y territorios que componen la República de México, llamados por el plan proclamado en Ayutla el 1 de marzo de 1854, reformado en Acapulco el 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria expedida el 17 de octubre de 1855 para construir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa y popular, poniendo en ejercicio los poderes en que están investidos, cumple con su alto encargo, decretando la siguiente constitución. Y entonces ya le llaman Constitución Política de la República Mexicana, sobre la base indestructible de la independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810. ¿Qué tenía de interesante? Primero, llega esta proclamación porque se entiende entonces que va a tener cierta firmeza, cierto reconocimiento social, es derecho positivo vigente. A razón de ello, la primera parte o el primer título que nos interesa analizar es el artículo primero, porque reconoce los derechos del hombre y determina que son base y objeto de las instituciones sociales, o sea, son derechos institucionalizados. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Había una forma jurídica diferente, si nos damos cuenta, a lo que conocemos hoy en día. En esa época, por lo general, lo que está más ávido, pues es técnicamente establecer de qué manera van a participar las formas idóneas como si fuese el ejercimiento de los derechos. Entonces, el primer elemento que vamos a encontrar, derechos del hombre. Pero los derechos del hombre empezó a destacar varios principios muy importantes. Primer principio, como decíamos, desfila con los parámetros de libertad, igualdad y fraternidad. La libertad entonces establecía en el artículo segundo que todos los hombres nacen libres
y después determinó que los esclavos que pisen el territorio nacional recobran su libertad. Entonces, México estaba determinando que el goce de la libertad se extendía no solamente a las personas que habitan en el territorio, sino a aquellos que están transitando por territorio nacional, pues en calidad de esclavos. Comienza la prohibición de la esclavitud ya con más firmeza en el derecho constitucional mexicano. Curiosamente, entonces la libertad es la base fundamental de esta constitución. Actualmente todavía determinamos que hay un procedimiento para si existe un esclavo tenga libertad. No significa que sea por arte de magia. Significa técnicamente que si una persona en calidad de esclavo es ubicado por autoridad correspondiente administrativa, ya sea aduanal o ya sea ministerial, y lo determinan así, por medio de un procedimiento podrán establecer precisamente esa determinación de esclavo a persona libre. Pero vaya, es lo que no nos dicen las letras pequeñas. Ahí tenemos leyes internacionales que precisamente prevén la forma idónea como debe participar cada país para quitar o erradicar el problema de la esclavitud. Aquí en Michoacán hubo muchos lugares de esclavitud. Hay documentos que tuve la suerte de poder leer. Uno de ellos es de Zamora, donde habla acerca de la venta de personas por esclavos. O sea, había ciertos actos y se reconocía, son contratos y demás. O sea, no era algo debido, pero sí lo tenían que estar estableciendo. ¿Qué otra cosa? La enseñanza. Determinan que la enseñanza es libre, artículo tercero, pero va determinando en este sentido que tiene que haber un reconocimiento sobre qué actividad profesional requiere título. A partir de ese momento se empieza a determinar que exista una norma por la cual se establezca qué profesiones necesitan título, cédula para poderse ejercer. Por ejemplo, hoy en día, si yo quiero litigar materia mercantil, tengo un código de comercio que de manera muy puntualizante me va a establecer qué necesito para litigar mercantil. Y de acuerdo a lo que marca el artículo 1069 del Código de Comercio, pues vamos a ubicar que todas las personas que queramos litigar o ejercer la carrera de abogado o de licenciado en Derecho, pues tenemos propiamente que tener título y cédula y que además esa cédula esté escrita en el Poder Judicial para que se entienda que somos abogados que estamos cumpliendo con parámetros de ley. Número dos, cuando nos referimos precisamente a que existe ese derecho de que podamos ejercer, pues está obligando al propio Estado a crear una norma que tanto prevea las profesiones como las actividades generales. Y al hablar de que debe de prever las profesiones, pues entonces habrá una ley de profesiones. Actualmente tenemos una ley, espérenme, Max, es que mi perro anda medio alocado, ya lo cambié, perdón. Entonces, las profesiones del Estado, más bien, derivado de eso, el Estado tuvo la necesidad de crear leyes de profesiones. Tenemos una ley de profesiones del Estado, una ley federal de profesiones. Y en estas dos leyes vamos a encontrar que nos dice, por ejemplo, que si yo quiero ser médico, debo de estudiar la licenciatura y debo de tener un título y una cédula. Si yo no tengo cédula ni título, yo no puedo recetar ningún medicamento. Aunque me sepa de memoria cómo funciona el sistema regulatorio y demás. Por ejemplo, tienen ellos un libro que se llama el Gayton, que tiene todo lo que se necesita de anatomía. Entonces, aunque yo lo sepa de memoria, no podría yo recetar, porque de acuerdo a esa norma de profesiones, para que se pueda ejercer, tengo que cumplir ciertos parámetros. Igualmente, los contadores, los arquitectos. Yo veo que es muy puntualizante en aquellas profesiones que tienen más relación de seguridad y de medicina, ¿no? O sea, los médicos a fuerzas, los abogados a fuerzas, contadores a fuerzas. No dudo de las demás carreras, pero todas tienen que tener títulos, si es que están reconocidas dentro de la ley de profesiones del Estado, porque también ocurre que de repente no se establece
que realmente tenga ese cumplimiento, esa obligatoriedad, y entonces lo que pasa es en sentido inverso, el desconocimiento de ese establecimiento en la ley, pues va a provocar precisamente que el ejercimiento del derecho no pueda ser tan óptimo como se pretende. ¿Qué otra cosa tiene esa constitución de importante en materia de derechos? Pues curiosamente nos habla de que la enseñanza es libre para las profesiones del Estado. O sea, puedes dedicarte a enseñar lo que sea, siempre y cuando respetando, en ese tiempo empiezan a llegar normas también de educación, parámetros que hoy en día, por ejemplo, si queremos abrir una escuela, pues nos tiene que revisar el Estado que cumplamos con todas las facultades y funciones habidas y por haber. Además, tenemos que tener un REBOE. Por tanto, habría que tener un marco epistémico metodológico de una carrera, darla de alta en la SEP. La SEP nos da una cédula que es el REBOE, donde le da la validez oficial a nuestra escuela y más que nada la carrera que vamos a otorgar. Si quieren hacer una maestría, la quieren ustedes crear, pues tendrán ustedes que elaborar toda la parte metodológica, enviarla a la SEP y la SEP también les dará una matrícula que es el REBOE de que ya se inscribió esa maestría. A grandes rasgos, pues desde esa época ya empezaba a determinarse aquella importancia que merecen las profesiones. Por eso es que era tan importante el que la Constitución lo estableciera, tomando en cuenta que cualquier acto reconocido dentro de la Constitución, pues se entiende que lo podemos ejercer de manera libre, de manera expedita y que el Estado no podrá restringirlo salvo aquellas modalidades que establezcan las propias constituciones o las propias leyes. ¿Qué otra cosa nos determinaba? Que el artículo tercero y cuarto de esa constitución nos habla de la actividad profesional y empresarial, que hoy es el artículo quinto constitucional, de lo vemos a continuación, pero en esa época estaba dividido porque se entendía, bueno, pues vamos a ocupar para las profesiones. Bueno, que toda la gente tenga la libertad de hacerlo. Y empezó a darse el derecho, el reconocimiento al derecho mercantil, porque han de saber que el artículo quinto de la Constitución 17 hasta nuestros días, pues ha manifestado que el artículo quinto dio vida al derecho mercantil porque permite precisamente realizar actividad profesional y empresarial y lucrar con esa actividad. Lo curioso de esto es que llegan tres derechos muy importantes. Primero, el artículo sexto, manifestación de las ideas. Cuando nos referimos a las ideas, vamos a tomar un semblante platónico, porque Platón determinaba que en su teoría del mundo de las ideas, que las ideas están volando en el cielo y de repente una idea se posiciona en la cabeza de un individuo y entonces, eureka, tengo una idea. O sea, son cuestiones filosóficas. Después se establecía que dentro de la filosofía las ideas eran aquellos actos de autorreflexión que conllevan al razonamiento interno y entonces empezaba a haber ciertas definiciones y paulatinamente empezó a llegar un cambio sintónico a lo que era el razonamiento derivados de la mansión de ideas. Aquí en México, por ejemplo, se adoptan las ideas de Europa de lo que era la filosofía de esos tiempos y empezó a tener un cambio y un auge importante. Sin embargo, determina el artículo sexto libertad o manifestación de ideas. Podemos manifestarnos libremente. Una prohibición era que no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, o sea que el Estado no puede atacar precisamente el derecho de ejercer nuestras facultades o funciones. Bien, Luna. No, no, ahorita no va a salir bien. Habla mi gata, perdón. Facultades o funciones que tenemos las personas. Y derivado de ello, pues tendrían que establecer que no puede el Estado intervenir y prohibir. Posteriormente lo fue haciendo, es decir, a partir de esa constitución empezaron a llegar procedimientos administrativos a favor del Estado, en los cuales podía revisar a los particulares hasta 1890, ya lo veremos a continuación, que llega el Código de Comercio. Pero bueno, nos regresamos. El artículo sexto, manifestación de las ideas, y el artículo séptimo empieza a dar la libertad de escribir y publicar documentos de cualquier materia. En ese momento se empieza a establecer una facultad más fuerte para lo que es la imprenta. Entonces, puedes manifestar ideas y puedes publicar y promover tus ideas.
Era lo que estaba significando. En esa época se llamaban pasquines porque hacían anotaciones de noticias generales al público que a lo mejor decían, Juanita acaba de dar a luz y ponían publicado el pasquín en muchas partes, de tal suerte que la comunidad o la gente que conocía a esa señora llamada Juanita pudieran acercarse para felicitarla por el nacimiento del bebé. Entonces, empezó a tener un cambio muy interesante en los derechos y más que nada los de libertades en torno a manifestarnos. Pero aunado a él llega el derecho de petición del artículo octavo, donde ya determinaba, pues primeramente que era el derecho que tenemos de acercarnos a la autoridad administrativa o al Estado para realizar cualquier petición, siempre que verse sobre situaciones reales y concretas de propio particular. Entonces, el derecho de petición empieza a tomar mayor firmeza, bueno, comenzó a llegar para tener mayor firmeza, y empieza a determinar pues que tiene que estar dirigido debidamente a determinada autoridad, tenía que determinar también que la autoridad tiene que dar a conocer el resultado al peticionario. Posteriormente, ya en el 17 esto cambió, pero bueno, ¿qué más determinó? Llega el derecho de asociación, pues tenemos derecho a asociarnos libremente. Llega el derecho de portar armas, y entonces todos podemos portar armas para una legítima defensa de lo que establece esta Constitución. Comienzan a tener ciertos cambios, llega el derecho de libertad de tránsito, podemos salir y entrar de la República, comienzan a llegar prohibiciones para no reconocer títulos de nobleza, este, empiezan a establecer algunas facultades privativas para que ninguna persona pueda tener fueros ni gozar de emolumentos que no sean compensación de un servicio público. Principalmente llega también el derecho de audiencia, es decir, que nadie ser oído y vencido en juicio, en el artículo 14. Y el artículo 14 tenía solamente un párrafo, comenzaba diciendo que no se podrá expedir ninguna ley retroactiva, textualmente. Punto y seguido, y luego nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por un tribunal previamente que haya establecido la ley. Es decir, no es la redacción de ahora, pero va estableciendo ese garantismo de que las personas pues puedan establecer cierta defensa en caso de que exista algún acto de imperiosidad o algún acto de autoridad que pueda afectar. También el artículo 16 ya llegaba en esa época, principio de legalidad, en el cual ya establecía que la autoridad debe de para emitir sus actos debe de tener un mandamiento que provenga de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Solamente que en esa época, como el sistema penal tenía todavía ciertas deficiencias en las codificaciones, empezaba a establecer que en materia de delito infraganti, era como le ahora es flagrante, pero en ese tiempo era infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, o sea que daba la posibilidad de que la función de la seguridad pública también se pueda por arrestos particulares. Había la prohibición en esa época de que las deudas por carácter civil no procedía a determinar pena privativa de la libertad. Materia penal empieza a tener más determinación. El artículo 20 ya estaba previsto, tenía 5 apartados muy importantes, establecían precisamente todo juicio criminal debe tener ciertas garantías y las garantías hablan precisamente de garantías procesales, el debido proceso que conocemos hoy en día. También empieza a llegar algunos determinaciones de proporcionalidad para la aplicación de penas, como lo marca el artículo 21 de esa norma. Empiezan a determinar ciertos principios que puedan ubicar precisamente cómo iba a funcionar de manera sintónica el Estado. Empieza a darse un cuerpo representativo de la soberanía del pueblo en el Supremo Congreso Mexicano. Por eso les decía que en esa época predomina más el poder legislativo que los otros dos, porque aquí va adquiriendo otro tipo de derechos. Pero sin embargo, llega un principio muy fuerte, muy firme, que es por el cual se dice que, y no se dice, por ese principio es que la constitución que tenemos hoy en día sigue siendo la de 1857. El artículo 128 de la Constitución de ese tiempo establece un principio muy interesante que se llama inviolabilidad. En ese principio de inviolabilidad
Primero tenemos que entender que la norma, al decir el texto real, dice que esto va a pasar en 1917, establece que existe una norma que no puede quitarse por ese principio. El artículo 128 determinaba, esta constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Es decir, el principio de inviolabilidad establecía que por ningún acto la Constitución iba a perder esa firmeza, seguiría siendo la misma norma. Por esa razón, empezó a determinarse en este principio que tuviese cierta contundencia. Este artículo 128, y aunado a ello que en los transitorios no establece ninguna abrogación, sino al contrario, a partir de esa época van llegando reformas a la misma norma, es que decimos que la norma del 17 es una reforma de la norma del 57, tomando en cuenta que cambió todo el paradigma. Estamos diciendo que en el 57 predomina el poder legislativo, llegan derechos sustantivos, pero que eran derechos del hombre de forma institucionalizadas, que aunque están ya previstos en la Constitución, pero aún no tienen esa firmeza para poderse ejercer en cualquier tiempo, modo o lugar. Además, empieza a dar sintonía a la división de funciones, empieza a tener más bases medulares la Constitución al momento de que establece la inviolabilidad. Y empezó a tener mucha firmeza esta norma. Ya que está la norma fundamental del 57 y que empieza a tener cierta determinación, para el 17 de diciembre de ese mismo año se empieza a crear un plan que buscaba la inaplicación de la Constitución del 57. En esta participó Félix Zuloaga y lo que buscaba principalmente era que la norma del 57 no se tomara en cuenta, fuese demeritada, porque no atendía parámetros institucionalizados a favor del Estado, sino del particular, y con eso se creaba una revoltura de derechos. Había ciertas tendencias que determinaban que esta norma de 57 tendría precisamente que quitarse, no contemplarse, inaplicar la ley. En esa época, pues se entiende que habría que establecer lo que se llama inaplicación de derechos. Pues siguen las cosas así, el plan de Tacubaya no cumplió con el cometido que buscaba y posteriormente fue llegando a finales del 57 las normas y las guerras de reforma que dio cabida a las leyes de reforma. En estas leyes, cuando en diciembre del 57 se empiezan a proponer, cuando llega ya por fin al año de 1858, aproximadamente del 12 de julio del 58 hasta el 11 de agosto del 59, comienza a llegar un nuevo movimiento reformador. En este, ¿qué consistía? Primero que nada, procuraba la nacionalidad de los bienes eclesiásticos, es decir, que los bienes que pertenecen al clero pasen a favor del Estado. Buscaba también la separación de iglesia-estado, dada la magnitud del peso que tenía la iglesia sobre el Estado, y empieza el sistema jurídico mexicano a deslindarse, proponiendo precisamente que sí está reconocida la religión, pero que no es quien debe de reinarle al Estado, sino que el Estado debe de ser imperioso ante la religión. Llega esa separación iglesia-estado, empieza a quitar del claustro, ya es que las monjas están enclaustradas, al igual que los frailes, empieza a exclaustrar monjas y frailes para que dejen el encierro, empieza a establecer precisamente también, eh, determinar el surgimiento de registros. Llega el registro civil para incluir todas las actas, y entonces a partir de ese momento del 58 se declara concluido el feudalismo en México a partir de ese momento. Todos los registros civiles empiezan a quitar las actas que tenía la iglesia, porque han de saber que antes, si uno se quería casar allá por 1857, tenías que llevar el acta de matrimonio de eclesiástico, o mejor dicho, el permiso de la iglesia primero, para después casarte por el civil. Si no tenías el documento de la iglesia, había ciertas prohibiciones para que te casaras, porque obviamente el Estado estaba por debajo, subyugado a lo que era el sistema religioso. Cuando llegan las leyes de reforma,
Esto fue lo primero que empezó a ocurrir. Le quieren quitar los bienes a la iglesia, surge la separación iglesia-estado, quitan el claustro, que sigan enclaustradas las monjas y los frailes, y lo más importante es que este registro civil que estaba surgiendo en esa época empieza a adoptar y a absorber todos los actos registrales que tenía en ese tiempo las entonces registros notariales eclesiásticos, que hoy se llaman notarías en las iglesias, ¿no? Cada iglesia tiene una notaría donde constan las actas que está dando y el párroco tiene una cierta fe que en una ocasión inscribimos por parte del despacho una investigación de la fe que contienen las actas parroquiales y la fe que tienen los documentos públicos y precisamente el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 424 sí reconoce como documento auténtico las partidas parroquiales, sí les da ese valor, estableciendo obviamente que tienen cierta fe, cierta determinación y que puede hacer prueba plena, por ejemplo, en aquellos juicios donde exista el conflicto del nombre. Es que se llama Juan Pérez, sí, pero es Juan Pérez S. o J. Juan Pérez y habrá que corregir, vamos a la partida parroquial y en esa partida a lo mejor dice es Juan José Pérez, es que la J significa José y por tanto pues estamos en el entendido de que se trata de la misma persona. Entonces, esos documentos sirven ya para algunos juicios y hacen prueba plena. Entonces, todo gracias a que cuando llega el registro civil empieza a correr, pero obviamente no quitó toda la competencia al sistema eclesiástico porque ahí tienen todavía la determinación administrativa de llevar las actas de los actos, valga la redundancia, que están celebrándose consecutivamente. Por ejemplo, antes tú tenías que casar por el civil, te pedían casarte por la iglesia antes. Pero actualmente ya no. Hubo un tiempo que para casarte todavía te pedían esos requisitos. Actualmente ya no. Ya tú puedes ir a casarte por el civil, te casas, te divorcias a las veces que tú quieras, como quien dice. Y más con el sistema familiar que tenemos hoy por hoy. Pero antes había cierta tendencia moral respecto de los actos de las personas que evitaba que la gente cometiera otro tipo de actos no acordes a los parámetros religiosos, porque todavía a pesar de que ya estaban llegando las leyes de reforma, pero la sociedad seguía todavía y sigue muy vinculada al sistema religioso. Entonces, una vez que se declara el sistema feudalista terminado en México, precisamente fue porque empezó a separarse la iglesia y el Estado y empieza a determinarse principalmente otro tipo de actos. Principalmente, ¿qué ocurre? Uno, se consolida la separación iglesia-Estado, pero su antecedente constituye precisamente las leyes de reforma, ley Lerdo, ley Juárez, ley Iglesias. Pero hubo más leyes que participaron. Por ejemplo, en la ley Juárez principalmente consistía sobre la administración de justicia. ¿Y qué era lo que establecía? Supresión del fuero eclesiástico. Y curiosamente, en materia, déjenme quitar de aquí para poner la ley Juárez. A ver si se abre. Bueno, suprecía el fuero eclesiástico y militar en materia civil. Empezó a declarar que el fuero eclesiástico, pues estuviera alejado de los sistemas penales. Después la ley de imprenta, que también participó en esa época, empieza a robustecer más el derecho de manifestación de ideas, que posteriormente se adopta ya el artículo sexto y séptimo, como lo tenemos igual. Hace cuenta que ya estaban esos dos artículos, sexto y séptimo, pero empezó a tener mayor repercusión. La ley Lerdo, que era la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas que pertenecían a corporaciones civiles y religiosas. El Estado empieza a quitarles esos bienes. Y llega la ley Iglesias, en la cual estipulaba los aranceles parroquiales para el cobro de derechos y subvenciones, en la cual la iglesia tenía la obligación de hacer un pago correspondiente. Actualmente, ok, Chris me dice que se pasó mejor por allá porque su laptop no jaló muy bien. No te preocupes, si te sirve aquí por Facebook, aquí estamos. Pues inicialmente el problema de la religión y los bienes de la iglesia, pues sí empezó a tener cierto problema porque dio cabida a ciertas persecuciones, leyes, guerras cristeras, entre otras cosas. Pero lo interesante es que estas normas
y empezaban a establecer precisamente que el Estado tome la legitimación para establecer incluso el reconocimiento del sistema religioso. Tal es así que tenemos una ley de sociedades y asociaciones religiosas en el cual toda asociación o sociedad religiosa debe tener un acta constitutiva, debe cumplir con parámetros de ley y debe establecer precisamente el cumplimiento o ejercimiento de esos deberes jurídicos. Sin embargo, bueno, en esa época del 58, la ley Lerdo, ley Juárez, ley Iglesias, empiezan a tener más fuerza, empiezan a quitar el empoderamiento de la religión en el sistema jurídico mexicano y empieza entonces a tener unos cambios importantes. Pues curiosamente, del 58 empiezan todavía el problema de las guerras, ya empieza a consolidarse un nuevo estado, hasta que llega el 26 de marzo de 1913 con la llegada del Plan de Guadalupe. La idea de este Plan de Guadalupe era principalmente desconocer a Victoriano Huerta, desconocer los poderes del Estado legislativo y judicial y crear un ejército constitucionalista. Entonces, este plan llegaba con otra fiereza para cambiar todo el cauce de la Constitución, que como ya dijimos, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución de 57, tendría entonces, no podrían quitar esa Constitución, habría una suspensión de las facultades constitucionales para que una vez que acabara el conflicto, reanudasen los actos establecidos por la propia Constitución. Sin embargo, empieza a llegar poco a poco el año 1916. En esa época el Congreso Constituyente se reúne el día 1 de diciembre del 16, empiezan a establecer una convocatoria que se originó en el 19 de septiembre de ese año 1916 y empieza a expedir la primera jefatura para determinar la llegada de una nueva norma. Esta norma textualmente se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 y obviamente entró en vigor el 5 de febrero de 1917. ¿Y por qué no es una nueva norma? No, porque dijimos que había un principio de inviolabilidad. Por tanto, la norma del 57 no la podíamos quitar. Era la norma que estaba vigente. Si algún día les preguntan, oye, ¿y cuál es la constitución que tenemos vigente o que rige hoy en día el sistema jurídico mexicano? Es la de 1857, que ha sufrido un sinfín de reformas, es correcto. La más importante en ese tiempo era la de 1917, porque también fue un cambio paradigmático muy importante. Empiezan a cambiar lo que era el sistema constitucional, se le quita la introducción de que en el nombre de Dios solamente queda una norma fundamental debidamente manifiesta para poder participar directamente con los actos gubernamentales. En este momento se determina que esta constitución no tenga esa introducción que todas las normas ya tenían, sino establecía principalmente que tuviera dos tipos de partes. Una parte dogmática, donde de ser derechos del hombre, transmutó a garantías individuales y establecía que éstas se preveían dentro del artículo 1 al 29, los primeros 29 artículos, y después una parte orgánica del artículo 30 al 136, acuñando en el último artículo el principio de inviolabilidad. Entonces, a partir de ese momento, 1917, y el reconocimiento del principio de inviolabilidad, pues fue una reforma que cambió todo el cauce del procedimiento. ¿Y por qué lo cambió? Porque antes de 1917, cuando ya se instituye precisamente en la Carta Constitutiva y se eleva federal la norma de amparo, en 1889 llega el Código de Comercio, 1890 se publica y toma vigencia, y curiosamente el artículo 42 del Código de Comercio establecía que el particular o el comerciante no podía ser sometido a pesquisas de autoridad. Las pesquisas son las revisiones que el órgano de la autoridad pueda realizar. Cuando llega a 1917, el artículo 16 constitucional ya establecía la facultad revisora para la autoridad administrativa en cualquier tiempo, modo, lugar. Entonces, lo que la gente de manera habitual hacía es que determinaban que el artículo 42 del Código de Comercio establece una prohibición al Estado para que no pueda revisarme mi contabilidad,
y entonces el amparo les otorgaba el beneficio porque el artículo 42 era un candado para que el Estado no revisara. La realidad es que de acuerdo a una investigación histórica y epistémica del artículo 42 del Código de Comercio, lo que determinaba era que en sus inicios de 1890-91, el Estado revisaba y revisaba y revisaba y era tiro por viaje tumbar empresa. Entonces, cuando llega el artículo 42 en el Código de Comercio, lo que establecía era que el Estado no puede derrocar a la empresa y para revisarla debe de justipreciar debidamente. Era una forma sintónica que, aunque no estaba en la ley, daba una interpretación funcional al artículo 42 del otro Código de Comercio. ¿Qué pasó entonces? Pues empiezan a llegar los cambios significativos y ya cuando en 1917 establece precisamente esta libertad, esta determinación de trabajar libremente, hacer lo que queramos, en el sentido legal obviamente, empieza a tener un cambio de sintonía el artículo 42, comienzan a llegar normas fiscales, que fue hasta 1981 que se dijo, no, lo fiscal queda por encima de lo mercantil. Y ya a partir del año 2000, 2002 y 2008 ya se determinó la primacía y prevalecencia de materia fiscal ante todas las ramas jurídicas. Pero eso lo veremos más adelante. Me regreso. 1917, primeros 29 artículos, garantías individuales. Del 30 al 136, toda la estructura orgánica del Estado. Y entonces la Constitución toma una base más metodológica, porque empieza a establecer cómo van a ir suscitándose los derechos de las personas, hoy personas, antes individuos, y empezó a tener ciertos cambios. Pero en esa Constitución 17 que yo aquí tengo, y también le voy a permitir abrirla para que sea más viable, no se quiso ir por la otra aplicación, vamos a ver si por aquí ya me la abre. En esa Constitución 17 lo que también empieza a establecerse es precisamente que los actos de la autoridad, cuando se van a realizar, deben también determinar esa vinculación con el particular para no vulnerar. Entonces empieza a cambiar un poco la determinación del acercamiento con la autoridad. Llega en el artículo 8, le quitan de que debe de enterarse de la resolución del particular, a determinar que la autoridad deberá emitir una contestación en un breve término. Pero breve término y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque breve término para mí puede ser 10 minutos, o puede ser un día, o pueden ser 100 días, o pueden ser meses, o pueden ser años. O sea, no hay nada que lo establezca. Paulatinamente, con la llegada de la ley Federal de Procedimiento Administrativo, su artículo 17 instituyó que el breve término para las contestaciones de la autoridad administrativa será de 3 meses. Actualmente sigue siendo 3 meses el tiempo útil para que la autoridad pueda contestar cualquier tipo de promoción. Pero también les comento, cambian los tiempos en materia municipal y en materia estatal. Y depende también la norma. Por ejemplo, hay normas que prevén que el tiempo de contestación sea de 15 días. Hay normas que prevén que sea de 4 meses. O sea, los tiempos van de acuerdo a la norma. Si van a realizar un acto administrativo, primero tienen que revisar en esa norma cuáles son los plazos correspondientes que está estableciendo para poder entender entonces de manera más precisa de qué forma se debe de ejercer el derecho y cómo lo va a contestar. Y si se excede el tiempo, ¿qué ocurre? Eso lo veremos más adelante en administrativo, pero me adelanto. Cuando la autoridad no contesta en el tiempo previsto en la ley, se actualizan las fictas, el silencio de la autoridad. Y la ficta puede ser de dos sentidos, negativa o afirmativa. Si es negativa ficta, es porque se entiende el silencio de la autoridad en sentido negativo y entonces me está negando mi petición. Procede la demanda en la vía de juicio contencioso administrativo. Por otra parte, si es afirmativa ficta, significa que no me contestó porque está de acuerdo en mi petición, por eso no tengo que pelear, pero todavía es procedente ahí la demanda contenciosa administrativa para exigir que esa afirmativa tome contundencia. Actualmente aquí en nuestro estado de Michoacán,
en el Código de Justicia Administrativa, vamos a encontrar en los artículos 126 y 128 lo que es las fictas, la afirmativa y la negativa ficta, y nos va a dar más contundencia de los elementos que debe de contener para que pueda robustecerse, mismos que platicaremos de manera más precisa en materia administrativa 1. No se pierdan el tema negativa y afirmativa ficta unos cuatrimestres más adelantados. Ahora bien, me regreso. Decíamos que la Constitución Política del 17 otorga garantías individuales, que no es otra cosa que aquellos derechos de las hoy personas reconocidos en la Constitución, pero que son de forma individual. Son míos, no de los demás. Cada uno los ejerce de manera independiente, de manera única. Y empezó a llegar con Ignacio Burgoa Orihuela un concepto que era la esfera jurídica particular, donde se establece que cada uno tiene una esfera que contiene todos los derechos que nos corresponden, pero son solamente nuestros. Y entonces, si hay un acto de afectación, solamente a mí me perjudica de una forma muy diferente a la de alguien más. Y entonces, ni para qué pensar de lo que hoy llamamos acciones colectivas o derechos difusos, que eso sí va a ser una tarea que les voy a dejar. Van a investigar de tarea qué son las acciones colectivas y los derechos difusos. ¿Y por qué investigar esto? Bueno, porque actualmente es lo que nos sirve mucho para entender cómo se puede ejercer un derecho. Y ya que estamos encaminados, también van a investigar los tipos de interés para poder demandar, que es interés jurídico, legítimo y simple. Esto lo van a investigar para la siguiente clase, por favor. Se los encargo mucho para que lo podamos platicar una vez que iniciemos qué encontramos de estos derechos, porque hoy vamos a llegar hasta la reforma 2011 para que platiquemos de los derechos humanos. Seguimos mientras en el 1917, en esa época pues el sistema jurídico mexicano de la Constitución ya estaba previsto, ya estaba establecido, ya había un reconocimiento de estados, había un reconocimiento de los bienes que le corresponden a la nación, ya había estado presente un artículo 123 que establece el derecho fundamental del trabajo y empezaron a llegar muchos derechos que precisamente correspondían a la sintonía que tiene actualmente un derecho laboral. En esa época, pues la norma del 17 ya tenía cierta firmeza. Sin embargo, ya estando en la estructura orgánica, dogmática, el sistema jurídico lo que contenía era un sistema positivista. Solamente era la ley escrita lo que tiene valor. Y también el reconocimiento del derecho tendría que estar debidamente ejercido. En esa época se pensaba que si yo soy ahorita privado de mi libertad, era porque no sabía que era libre hasta ahora que soy preso y entonces el Estado me está restringiendo y privando el derecho de libertad en una forma diferente argumentativa. El silogismo era inverso a lo que hoy conocemos, pero son cuestiones técnicas netamente hablando. Ahora bien, estando ya las normas del 17, pues empiezan a llegar ciertos otros tipos de actos. Me parece que este fue de 1913, Tratados de Bucareli, donde reconocían la soberanía de los socios mexicanos con los de Estados Unidos de América, y entonces había dos convenciones muy importantes que establecía una en ámbito general, otra en ámbito especial, y buscaba más que nada canalizar los daños que se habían ocasionado a los soldados estadounidenses en la guerra que hubo México con Estados Unidos, que fue del 15 de mayo de 1913. Entonces llegan los tratados de Bucareli para establecer ese como tratado de paz, que técnicamente lo que hizo fue pues adoptar y aceptar la soberanía de Estados Unidos de América. Fue técnicamente lo que ocurrió. ¿Quién estaba en el gobierno? Álvaro Obregón, y se creó porque se pensaba obviamente que esta constitución del 17 era socialista, por muchos elementos. Uno, porque empieza a establecer ciertos derechos de las personas que eran garantías individuales, ya no derechos del hombre, no son institucionalizadas, sino son
otorgadas a las personas, ya no había una determinación tan incierta, empieza a llegar el artículo 123 que habla de la libertad de trabajo, el artículo quinto que habla de libertad de trabajo, libertad de las ideas, empieza a determinarse una norma diferente a las que ya se conocían y entonces se estableció que es que esta Constitución del 17 es socialista. Plutarco Elías Calles rechaza el Tratado de Bucareli y empezó a tomar una tendencia keynesiana diciendo la Constitución está por encima de todo. Y ese apotegma pues empezó a tener mayor firmeza en el sistema jurídico anterior. Curiosamente, para 1928, México tenía un sistema jurídico penal de primera, y eso se los voy a platicar el por qué. Resulta que en esa época México tenía un sistema jurídico oral, las audiencias orales eran netamente orales, el juicio era netamente oral, participaban muchos abogados que eran actores jurídicos porque lloraban, pataleaban, berreaban, etcétera. Además, había una copia porque a España le gustaba el sistema jurídico mexicano y entonces adoptaba ciertas tendencias que México tenía. ¿Y por qué entonces decimos que en el año 2008 llegó la oralidad? No, en el año 2008 se retoma la oralidad. A razón de esto, en 1928, una mujer que era Miss México de ese año, María Teresa Landa, ella estaba casada con un general que era bígamo. Estaba llevando su divorcio, termina el divorcio y se sintió muy humillada por el general porque él decía que tenía ahora otra mujer más joven y se sintió humillada, tanto que ella fue y le dio muerte con un arma de fuego. Ya que mata al general, no recuerdo ahorita su nombre, pero ya que lo mató, de estar en un juicio familiar pasa a un juicio de orden criminal, donde en ese sistema principalmente había un jurado popular, 7 de las personas del jurado podrían ser cambiadas por el imputado, los demás eran elegidos por el Estado, se establecía precisamente que el imputado esté en una jaula de hierro, porque eran con barrotes y ahí estaba el imputado, y entonces había de moda muchos abogados. Había uno que más brillaba que era don Chema Lozano, José María Lozano. Este era un abogado que realmente sabía persuadir al jurado, pero no tanto por lo que hablaba, sino por lo que hacía. Él lloraba, si tenía que enojarse, se enojaba y aventaba cosas al piso. O sea, era todo un actor. Entonces, pues realmente lo que teníamos en México era circo, maroma y teatro. Pero sin embargo, don Chema Lozano toma el asunto de María Teresa Landa, quien era Miss México, que había matado al esposo que era el general, y entonces empieza a establecer un juicio de orden criminal. Pues era tan inteligente Chema Lozano que le hizo un argumento a María Teresa Landa y le dijo, memorízalo. Donde dice llora, llora. Donde dice enójate, patea la puerta como que te quiere salir a matarlos a todos. Donde dice que estés callada, respira profundamente, guarda silencio y continúa tu argumento. Pues tan convincente fue que el jurado popular empezó a determinar lo siguiente. Híjole, es que ella es Miss México. ¿Cómo vamos a encerrar a una mujer tan hermosa en una jaula de animales? No, no lo podemos hacer. Oye, es que sabes que el marido bígamo que ahora estaba con otra orilló a María Teresa Landa que lo matara. Lo que estaba haciendo el jurado popular era justificar el homicidio. Entonces, ¿qué ocurrió? Ella gozó de su libertad. Después ella se dedicó a la docencia, fue maestra de Sabludovsky y posteriormente murió ya siendo una mujer de una edad muy avanzada. Sin embargo, bueno, nos regresamos a 1929, que fue cuando termina el juicio con la libertad de María Teresa Landa. La Suprema Corte de Justicia se da cuenta del atropello que había ocurrido precisamente por el caso de la señora María Teresa Landa, y entonces molesta a la Suprema Corte de Justicia, prohíbe la presencia, la aplicación, implementación o uso de un jurado popular en todo juicio de orden criminal, familiar, civil, y entonces puso todos los asuntos, ya no puede haber jurado popular. Y de ahí, en lo subsecuente, aseveró la Suprema Corte de Justicia, procedemos a una justicia escrita, se quitó la oralidad.
¿Qué pasó entonces? Que a partir de 1930 la oralidad estaba en toda la República Mexicana suspendida, la habían quitado. Y lo que estaba prevaleciendo era la justicia escrita, que yo pienso la mayoría de los maestros de ustedes, pues vivimos ese sistema de justicia escrita todavía, aunque realmente no fue tan escrita, era mixta, porque las audiencias se llevaban de manera oral, estaba el juez, el secretario, la contraparte, o sea, son sistemas de justicia mixto. Pero bueno, te empezó a tener cierta determinación, cambió en el 1930 todo el sistema jurídico. Empezó a avanzar a paso agigantado, a llegar muchas normas, irse otras más, llegar normas tributarias, irse, moverse, manifestarse, pero cuando llega el año de 1981, empezó a haber un detenimiento jurídico, un estanco. Y en ese estancamiento, ¿qué pasó? Que dijo el Ejecutivo Federal, necesitamos otro tipo de normas que sean más viables, que se vinculen a la Constitución, pero que obliguen a cumplimiento de atribuciones. Una de ellas, o mejor dicho, dos de ellas muy importantes, fue el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. En ese momento también hubo una sintonía muy importante en el sistema fiscal, porque a pesar de que están las dos codificaciones, se estableció que los delitos estuvieran previstos en el Código Fiscal, los delitos fiscales, obviamente, Código Fiscal de la Federación y ya no en el Código Penal Federal. Al momento que se da este cambio, el derecho administrativo sancionador empieza a tomar más peso sobre los actos mercantiles, porque han de saber que los actos mercantiles son aquellos que me producen un ingreso, una riqueza, y entonces el sistema tributario lo que va a analizar es el ingreso de las personas. Pero ya el análisis de las normas fiscales, obviamente lo veremos en materia fiscal 1. No se pierdan, me parece que es el séptimo cuatrimestre de la carrera de Derecho, falta poquito. Pues me regreso entonces, llegan esas normas, se da la división sistemática y entonces el sistema jurídico tenía un juicio de amparo, tenía un sistema fiscal, un sistema penal y empezaba todo a avanzar de una forma muy lenta. La justicia se adormeció. Esto lo pongo como lo digo de esa forma porque los juicios empezaron a alargarse demasiado. La norma laboral que llegó en 1921 empezaba a ubicar también que, híjole, los juicios se alargaban mucho, asuntos que duraban 10 años, 8 años, mucho tiempo. Juicios de divorcio también de 8 o 10 años. Todo el mundo peleaba y peleaba y peleaba. Y la sentencia y la justicia estaban adormecidas. No se resolvía conforme a derecho justicia. Y en esa época, pues no había los mecanismos alternativos de solución de controversia todavía sustentados como hoy en día, donde podemos ubicar que tenemos un acuerdo 97-2013 que obliga a que en todo juicio se instituyan. Tenemos un código de procedimientos civiles cuyo artículo 118 exige que una vez contestada la demanda, se cite a las partes para que lleguen a una conciliación. Pero además hay otra audiencia de mediación que es ante el Centro de Justicia Alternativa, o sea, empezaron a haber grandes cambios, pero en los 1928, 40, 60, pues los cambios no se notaban tanto. Había cambios sociales, sí, había cambios económicos, sí, pero el derecho, la norma constitucional, tenía cambios algunos en las normas, pero no eran muy fuertes que dieran un cambio paradigmático. Seguían siendo garantías individuales, artículo primero al 28. A todos nos enseñaban que solamente tenemos 29 artículos de garantías individuales. Sí, 29. ¿Y qué pasa con el 123? Que es el derecho al trabajo y que tiene un apartado A para el trabajo general y tiene un apartado B para el trabajo burocrático y que el apartado A da cabida a la ley del trabajo y el apartado B a la ley de los trabajadores y servicio del Estado federal y estatal. Entonces, ¿cuál era la sintonía? Al contrario, hacía falta que tuviéramos mayor repercusión. Pero bueno, empieza a tener un cambio en nuestra justicia hasta que llega por fin el año 2008. En el año 2008 comienza por la reforma del artículo 20 constitucional, donde se establece la justicia oral de nueva cuenta. Se vuelve a retomar, pero con un cambio muy drástico en el ámbito procesal. Ya no era el procedimiento que tenían en los años 20, sino que ya era un procedimiento novedoso, inspirado
en grandes pensadores que intervinieron de su Corte de Justicia, algunos constitucionalistas modernos. Empezó a retomarse la oralidad y con ello pues se entendía que los juicios penales ya no serían de 20 años, serían solamente de 1 año, 2 años cuando mucho, habría más serenidad en los juicios y entonces podría tener un cambio el sistema jurídico penal. Situación que, bueno, empezó a tener paulatinamente. Pues del 2008, que ya llegó la oralidad, todavía el derecho humano no llegaba. Ya se hablaba de normas del jus cogens, que son normas internacionales que amparan los hoy llamados derechos humanos. Ya se hablaba de que eran principios erga omnes, o sea, para todos, y decían de derechos que eran per se, pueden determinar beneficios, o sea, por sí mismos pueden determinar beneficios a las personas. Pero todavía no eran ejercidos motu propio, o sea, para mí mismo uno mismo lo va a ejercer, por sí mismo lo hace, sino todavía estaba con el problema habitual. Pues llega por fin el año 2011. En el año 2011, lo primero que llega es el día 6 de junio del año 2011, donde se reforma la ley de amparo. Se abroga la ley de amparo anterior, llega una nueva ley de amparo. Pues esa nueva ley de amparo ya no hablaba de garantías individuales, hablaba de derechos humanos y empezaba a proponer que la norma excitara la justicia hacia la defensa del derecho humano y ya no las históricamente llamadas garantías individuales. Entonces tenía un cambio, pero la Constitución no estaba previéndolo. Podemos suponer que la ley de amparo del día 6 de junio del año 2012 era inconstitucional, por muchas razones. Una de ellas, porque rompen lo que es la subordinación y la jerarquía normativa, que marca el artículo 133 constitucional. Es decir, que de acuerdo al artículo 133, debajo de la Constitución se deben de posicionar las leyes federales. En este caso, pues la ley de amparo está proponiendo derechos mejor robustecidos que la Constitución, dejando subordinada la norma fundamental, que es esta, a la ley de amparo. 2. La subordinación normativa. Este principio estriba en que la Constitución, al ser la norma máxima, de ella dimana todo el cuerpo de ley que conocemos actualmente y quedan subordinadas. Hay una relación de subordinación donde no pueden estar por encima, sino quedan por debajo. Entonces, una ley federal jamás podrá posicionarse por encima de la Constitución. En este caso muy en particular, pues la ley de amparo no podía estar por encima de la Constitución, previendo derechos humanos. Lo interesante fue que para el día 10 de junio del año 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma por la cual se modificaba todo el capítulo primero, título primero de la Constitución y de manera correcta decía que estaría establecida derechos humanos y sus garantías. Principalmente en este texto se cambia el paradigma de las históricamente, que ya dijimos, garantías individuales, a los hoy llamados derechos humanos. Se empiezan a incluir principios como, por ejemplo, la palabra individuo de garantía individual, todos los individuos gozarán, cambió, ahora era persona. Tomando una inspiración histórico, una interpretación histórico-evolutivo, toman la palabra persona de acuerdo a lo que su etimología etrusca determinaba. La palabra persona proviene del etrusco persus personatus, y al hablar de persus se refiere a la máscara, y en el derecho romano, los etruscos son un pueblo italiano, muy cerca de las costas sicilianas. Cuando los romanos ven el teatro que tenían los etruscos, se dan cuenta de las máscaras que usaba un mismo personaje y lo asemejaron a la personalidad jurídica. De esa definición, hoy por hoy, cuando hablamos de persona, nos referimos precisamente a los rasgos de la personalidad jurídica, aquella aptitud que la norma nos concede para poder ser sujetos titulares de un derecho y una obligación, que va vinculado con una capacidad, esa idoneidad del ejercimiento. Pero así las cosas, entonces cambia el paradigma, llega la palabra persona, y el problema estriba en que al hablar de persona, pues técnicamente persona, y ya dijimos personalidad, tendremos que someternos a estudiar el Código Civil. En el Código Civil del Estado de Michoacán, y en el Código Federal también, todos los códigos civiles, perdón, se establece que el término persona, pues hay persona física y persona moral, pero ojo,
la Constitución no hace distinción de persona física o moral, solamente dice todas las personas. Cuando llega esa breve reforma, esa importante, no breve, impactante reforma del año 2011, pues empieza a decir, bueno, al hablar de personas, ¿a quién se va a referir? Y el primer problema es que decían, bueno, pues personas físicas, pero no. El concepto estaba más ampliado porque, de acuerdo a una interpretación extensa de lo que es el término persona, pues se va a vincular a las normas civiles que prevén persona física y persona moral. Y entonces la pregunta del millón, que en esa época estaba muy en boga, era, ¿y las personas morales tendrán derechos humanos? Y de forma muy mediática todo el mundo decía, pues no, porque una persona moral es una ficción jurídica. Y hacer una ficción jurídica se entiende que es solamente, de acuerdo al artículo 16 de la Fe del Trabajo, pues es una idea y el establecimiento donde se ejerce la idea. Y entonces decían, no, no puede tener derechos humanos. Sin embargo, hubo un caso muy sonado que fue Cantos contra el Estado de Argentina, que derivaba de un asunto fiscal donde le incautan cuentas, le imponen créditos fiscales y la empresa se lleva a quiebra. Y lo que ese asunto determinaba era la separación de lo que es la empresa en sí como una persona jurídica y la persona física que son los socios o accionistas que la componen. Y lo que determinó ese criterio es que la persona física y la persona moral ambos gozan de derechos sustantivos. Un antecedente de lo que le estoy comentando es precisamente que las personas morales ya habían sido reconocidas como sujetos de derechos y obligaciones en otras constituciones. Por ejemplo, en Alemania, la constitución, creo que es la de, bueno, de Weimar, bueno, la constitución alemana ya decía, personas morales gozan de prerrogativas. En América Latina, la constitución argentina ya lo establece, la constitución peruana también, la colombiana también, todas ellas reconocen derechos humanos en personas y tiene cierta sintonía acerca de la personalidad que goza cada una de ellas y también de la identidad. La persona jurídica la gozan todas, la identidad no. La identidad solamente es de las personas físicas, un derecho sustantivo que más adelante tendremos que volver a platicar. Pero bueno, me regreso. Decíamos que el 10 de junio del año 2011 llega la reforma de derechos humanos, se separa el término individuo por persona y entonces empieza a querer amparar en el año 2011 persona física y persona moral. Por excelencia en esa época del 2011, persona moral no figuraba y solo persona física. Fue hasta el 2013 cuando ya figuró, pues no nos adelantemos. Año 2011 comienzan a llegar derechos humanos, cambia el principio de persona, se supera a persona, mejor dicho, empiezan a determinar que las personas morales absorben de derechos humanos de personas físicas, pero todavía no llega al 2013, seguimos en el 2011. Empieza a tener ciertos cambios, empieza a ubicar que no solamente los derechos humanos se reconocen en la Constitución, sino en derechos humanos, en materia de internacional, convenios internacionales. Y entonces determinan que ese reconocimiento por el convenio internacional, que de la Convención de Viena ya forma parte en los sistemas jurídicos de México, pues se entiende que deberá determinarse que sea partícipe en la actualidad. Empiezan a determinar que a esto se le conoce como control de convencionalidad, donde la aplicación del tratado internacional está vinculado a la Constitución y en caso de preverse un derecho humano con un mayor cobijo, podrá invocarse el convenio internacional por encima de la Constitución. Es la única salvedad. Todas las demás establecen que está la Constitución por encima de todo, pero en materia de derechos humanos, pues estamos en el entendido de que si es así la forma como puede ubicarse. Empieza a llegar también una interpretación conforme, que era conforme a los parámetros como se creó la Constitución. Habrá que interpretar ya sea en materia in extenso o lato, sensu, la forma de interpretar el parámetro de la Constitución. Empieza a tener ciertos actos determinados, empiezan a cambiar. En ese tiempo, pues la reforma 6 y 10 de junio podemos suponer que el poder reformador de la Carta Magna pues elevó a rango constitucional esa distinción entre garantía individual e individuo, lo cambia por persona, en vez de ser otorgan por gozan. Al hablar de gozan es porque gozamos del derecho humano en cualquier tiempo, modo o lugar.
se extienden, perdón, dichos conceptos y derechos para que sean reconocidos no solamente en la Constitución, convenios internacionales, obviamente de los que el Estado mexicano forma parte. Se supone entonces garantía individual, llega derechos humanos. Se reconoce esto en una jurisprudencia que es la 27, es del tercer tribunal del 27 circuito judicial, es la 14 de la décima época. Y esta que establece, precisamente dice derechos humanos y garantías individuales, su distinción. ¿Qué es lo que propone? Principalmente establecer que las garantías individuales, al tener una modificación aleatoria y sustantiva y significativa en el nuevo sistema jurídico mexicano, tendría que reconocerse que la garantía ahora es el medio por el cual se puede ejercer ese control que viene siendo los controles de legalidad, constitucional y convencionalidad, cuando la autoridad tenga que efectuar cualquier acto. Y además que en particular tenga esa prerrogativa para poder tener la protección de los derechos humanos. Entonces, cambió de una manera muy interesante todo lo que era el estudio constitucional. Tan es así que ahora ya no vemos la materia de garantía individual, se llama derechos humanos. Y ahora lo que ven es que en derechos humanos pues hay procedimientos que son netamente administrativos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Federal de Derechos Humanos, pero que también se relaciona con el juicio de amparo, porque ahora el amparo, por excelencia, defiende derechos humanos. Entonces, comenzó a cambiar con esas jurisprudencias, los temas de derecho humano, la garantía, ciertas distinciones, pero sin embargo, el consciente permanente pues determinó que los derechos y las garantías no son lo mismo. Las garantías, los derechos se otorgan para proteger precisamente los derechos humanos. Por medio de la garantía protegemos derechos humanos y van a constituir algunos deberes consistentes en obligaciones de prestación o prohibiciones de lesión según sean garantizados. Así lo establecía Luigi Ferrajoli. Sin embargo, Ferrajoli, ¿qué es lo que decía? Que principalmente van a resultar descalificadas las garantías en el plano jurídico porque ya están siendo conquistadas por lo que son los derechos humanos, y entonces el derecho humano va a tomar cierta sintonía fundamental y constitucionalizada y va entonces a determinar reconocimiento por derechos sociales, porque recordemos que en el 2008 llegan los derechos sociales por vez primera en la división entre público, privado y social, pero eso es otra cosa. ¿Qué más tenía? Pues así las cosas, entonces, para el año 2011, que ya llegaba esta sintonía, ya teníamos la determinación de los actos que está estableciendo el Estado, pues empiezan a llegar ciertos cambios muy importantes. Luigi Ferrajoli, por si lo quieren consultar, tiene un libro muy bueno que se llama Derechos y Garantías, la ley más débil. Y ahí va a establecer precisamente esos cambios desde una óptica diferente. Profe, ¿Sí? el nombre no, ¿cómo se escribe? Ah, se escribe Ferrajoli con J, se pronuncia Ferrajoli. Y es Luigi, Terrajoli. Luigi, ajá, Ok, perfecto. Luigi Ferrajoli. Y el libro Sí, se para llama buscarlo. Derechos y Garantías, la ley del más débil. Es un libro que Vale. está muy interesante porque te marca prácticamente cómo fue la llegada del derecho humano, cómo tiene la sintonía entre una norma que tutela un derecho subjetivo, cómo se va a establecer la técnica en el nuevo léxico jurídico. Tiene una forma muy interesante de comentarlo. Derivado de ello, bueno, ¿qué es lo que buscan los derechos humanos? Principalmente que realmente puedan ejercerse en cualquier tiempo, modo o lugar. Principalmente los derechos humanos vamos a suponer que van a ser no solamente el ejercimiento, sino también cumple con requisitos, tiene restricciones que marca la Constitución, hay algunas exigencias o obligaciones que también prevé la Constitución, convenios internacionales, todo ello principalmente destinado a imponer a las autoridades el reconocimiento, el proteccionismo, la promoción de estos derechos humanos. Y obviamente que el objeto que la autoridad tiene aparte de proteger, pues va a ser esta relación que va a determinar entre la sintonía del particular con la autoridad. A razón de todo esto, entonces, los derechos humanos cumplen con la función de proteger. ¿Qué es lo que busca proteger? A la persona en sí. Aquí ya no hablamos del individuo, la persona. ¿Y quién es la persona?
todos los que nos encontremos en la misma situación jurídica o de hecho. Entonces la norma empezó a tener otra sintonía, otra interpretación, que la norma de aquí de Michoacán, la Constitución Política del Estado de Michoacán, hasta el año 2011 finales fue que lo modificó el reconocimiento de derechos humanos, pero hasta el año 2012 ya tomó vigencia, porque así es un año después. Llegó la norma del 17, en Michoacán fue en el 18. Llega la reforma 2011, en Michoacán 2012, o sea, siempre va un año después. Sin embargo, pues ahora ya tiene que ejercerse más el reconocimiento de estos derechos, principalmente para que la autoridad pues sepa cómo debe de participar. Aparece entonces, de acuerdo a lo que estamos platicando, pues la interpretación conforme, es decir, que estos parámetros constitucionales van a permitir que tenga una aplicación en un sentido lato y estricto, y además llegó un principio nuevo que van a investigarme ustedes, lo voy a ir anotando. Van a investigarme de tarea investigar, investigar. ¿Qué es el principio pro persona? ¿Qué es la interpretación conforme? Y por último, ¿qué eran las garantías individuales y qué son los derechos humanos? Esto obviamente yo sé que ya llevaron una materia que así se llama, ¿no? Derechos humanos, pero lo que se trata es que ustedes vuelvan a retomar precisamente esos conceptos, porque hoy en día, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que recordar lo que eran las históricamente llamadas las actuales, las actualmente llamadas derechos humanos, cómo es el ejercimiento de los mismos, qué cambios o qué sintonías pueden tener. Entonces, será más ávido lo que podamos aprender de materia constitucional. Sin embargo, bueno, empiezan a llegar esos principios de persona, que más que nada, el principio de persona, como decíamos, busca dar esa mejor interpretación a ese derecho, busca otorgarle mayor protección, mayor beneficio a la persona y obviamente que tiene que cambiar debidamente la óptica constitucional de los derechos humanos, porque ahora ya tiene que establecerse que si hay una restricción, la misma no sea de manera peyorativa a los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo Estatal emitió el acuerdo de aislamiento obligatorio, pues obviamente que para las restricciones de derechos humanos, él no es competente. El artículo 29 constitucional establece que el competente será el Ejecutivo Federal. Y dice ahí, solamente el Ejecutivo Federal podrá suspender o restringir derechos humanos. ¿Y cómo lo restringe los derechos humanos el Ejecutivo Federal? Pues lo hacen mediante reglas de carácter general. Ese mismo artículo 29 determina qué derechos humanos no podemos restringir y técnicamente son derechos psicosomáticos que pertenecen a la persona, que no pueden restringirse porque puede producir mayor afectación. Por ejemplo, el derecho humano a la identidad no se puede restringir en tiempos de derecho humano a la vida tampoco, a la seguridad jurídica tampoco, a la justicia tampoco, a la no discriminación tampoco. O sea, hay unos derechos que no pueden restringirse por ningún acto de autoridad. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó actualmente cuando una ley no prevé una cierta modalidad? Pues precisamente este principio de tu persona permite cierta flexibilidad para que esto no sea obstáculo para el juzgador y el mismo juez puede interpretar y aplicar la norma conforme a derecho corresponda, otorgando un equilibrio entre la seguridad jurídica con la justicia. Por esa razón es tan importante este principio que van a investigar. Entonces, existe una regla que a partir del año 2011 llegó al sistema jurisdiccional, que es precisamente flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. Entonces diremos que el cambio primero de la denominación
tiene una justificación conceptual y otra histórica, y será conceptual atendiendo las diferentes palabras del derecho que en ese tiempo tenía la palabra garantía, y entonces podremos ubicar diferentes significados y significantes, pero que todos van encaminados a qué cosa, a otorgar la protección que mayor favorezca al particular. Entonces, este cambio de sintonía que ha tenido el sistema jurídico mexicano, pues obviamente ha sido muy significativo porque ha permitido que las personas puedan estar en ese sistema, gozar de mejores derechos. A eso se le conoció también como el nuevo bloque de constitucionalidad. Entonces, llegando a la reforma del año 2011, llega una nueva interpretación, llega nueva aplicación a derechos humanos. Primero se va a posicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cima de la estructura piramidal que prevé el artículo 133. Debajo de ella, convenios internacionales y normas del Congreso de la Unión en un rango de jerarquía. Pero además va a permitir que si existe un derecho humano mejor reconocido o con mayor cobijo dentro de lo que es un tratado internacional, permite de manera flexible que se posicione por encima de ella. Segundo, posiciona la Constitución Federal en la cima inmediatamente después de los convenios internacionales o debajo de las leyes federales y las leyes locales. Y tercero, se puede posicionar a la Constitución dependiendo de la ubicación del convenio internacional. En eso llegan 5 teorías que vamos a platicar aquí. Déjenme buscar una pluma para que no se me olvide. No me tarde, voy a una pluma. Porque según yo aquí había puesto una, pero no apareció. Aquí está. Perdón. Entonces, vamos a partir de una base. Son 5 teorías. Que les cuento, son teorías, no significa que uno sea correcta o no. Se aplican de manera diferente, es lo que pasa, o se interpretan de forma distinta. No han sido superadas, pero todas tienen cierto grado de complejidad, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo bloque de constitucionalidad que estamos platicando, es la ubicación que tiene la Constitución con el convenio internacional, técnicamente. Primera teoría, de manera taxativa, artículo 133. Aquí tengo una hoja. Establece así más o menos, no sé si se alcance a ver. Es un triángulo, que es una pirámide semejando. Constitución, tratados internacionales, leyes Esta federales. pirámide de este señor Kelsen. ¿Es correcto? Entonces, el primer bloque constitucional, el Ajá. primer bloque de interpretación que tenemos que dar es que de acuerdo al artículo 133, la Constitución siempre se da por encima. Ajá. Primera interpretación, siempre la Constitución se da por encima. Aquí vamos a meter las materias de derecho internacional público y privado, donde puede haber la sintonía con otro país para no vulnerar lo que es la soberanía que de acuerdo al artículo 39 radica en el pueblo, pero de acuerdo al artículo 40 constitucional se otorga al Estado para que nos pueda regular bajo una forma de gobierno de república representativa, democrática, laica, popular, federal. Entonces, de acuerdo a esos elementos, el artículo 40 no se está rompiendo, tampoco la sintonía, porque pone la Constitución por encima. La segunda va en torno a la aplicación del Tratado Internacional y determina que el Tratado Internacional, si no contrapone la Constitución, se adhiere a ella, forma parte del cuerpo constitucional y entonces se vuelve la ley suprema del país. Es decir, que vamos a tener así que el Tratado Internacional se puede adherir a la Constitución. Para esto, si contradice la Constitución, existen las llamadas reservas de ley. El Estado mexicano puede reservarse, el término procesal es de 6 meses para manifestar la reserva, 6 meses para que se resuelva, notificando a los Estados miembros. El número 3 pone de forma piramidal que el tratado internacional esté
por debajo de la ley federal, estableciendo que para algunas situaciones debe de contenerse de esa manera. O sea, que ya empiezan a jugar las teorías con la aplicación del tratado internacional en materia federal. Pero obviamente hay otra teoría que dice que no, que el tratado internacional va a estar a tratado internacional, a la ley federal va a estar en la misma sintonía. O sea, cuando decimos que en la segunda teoría, que la Constitución con el convenio internacional se adhiere y forma parte, obviamente que está posicionando al tratado internacional por encima de la ley federal. En la tercera teoría, pues ya se pone una sintonía donde está la ley federal y por debajo de ella el tratado internacional. Y luego llega una cuarta teoría que dice que no, que está la Constitución por encima, por debajo ley federal y tratado internacional a la misma par. Y la última teoría, que es la de derechos humanos, dice que está la Constitución y por encima de ella podrá situarse un tratado internacional siempre y cuando esté determinando un derecho humano el cual tenga un mayor cobijo en el tratado internacional. Entonces, a final de cuentas son teorías que tenemos que conocer y que no están, no es que esta es la realidad, no, no, no. Ahora sí que yo he tenido amigos y tengo muchos amigos que me dice uno de ellos, no es que para mí el tratado internacional, perdón, está por debajo de la ley federal, porque toma esa teoría como que esa es la adecuada, no pasa nada, no está peleada. Hay amigos que me dicen, no, el tratado internacional nunca puede estar por encima de la Constitución, ni aunque sean derechos humanos, porque entonces rompe la soberanía. Eso es parte de las teorías que acabamos de platicar, pero no deja de ser una teoría. Otra que es la de derechos humanos que dice, no, pues está por encima. Yo creo que realmente el derecho humano sí cambió incluso la pirámide de Kelsen, la superó. ¿Y por qué la superó? Porque si hay un convenio internacional que prevé un mejor derecho, pues tiene que estar por encima de la norma fundamental a fuerzas, de acuerdo al nuevo bloque constitucional, de acuerdo al control Que de de constitucionalidad, eso se nacionalidad. trata también la Bueno, interpretación, ¿no? Hola, hola, a ¿me ver, ¿ya te escuchan? oigo? Ya te escucho. Que de eso se trata también la interpretación conforme, ¿no? De que tomando como base los derechos humanos, queda por en tratado, cualquier tratado internacional que defiende estos derechos, a lo mejor en la Constitución no están contemplados. Más bien es el control Digo así, convencional. más o menos. Es el control Ajá. convencional. Okay. La interpretación conforme va en torno a que si quieres interpretar una libertad o un derecho, tienes que abocarte a la forma conforme a la cual se creó la Constitución. Si estamos en bloque de derechos humanos, habrá que establecer que podrá utilizarse un principio pro persona, una determinación que pueda permitir que tenga un mejor ejercimiento, o sea, lo que sea conforme en sentido estricto, lato o extenso, puede dar cabida a un sinfín de interpretaciones a favor de la persona. Por ejemplo, la libertad. La libertad tiene tantas acepciones como es libertad de tránsito, libertad de creencia religiosa, etcétera. Y entonces, cuando hablamos de una interpretación conforme de la libertad, tendremos que establecer qué tipo de libertad es la que vas a determinar y en qué base constitucional lo estás previendo. Es que sano esparcimiento de los hijos, libertad de procreación y yo no quiero hijos. Ah, bueno, pues si no quieres hijos es muy tu libertad. Pues resulta que la pareja sí quiere hijos, habría un conflicto ahí. ¿Quién tendría la determinación? Hubo un caso muy sonado donde precisamente una pareja querían tener hijos, la mujer se somete a un procedimiento in vitro y de repente se separan, pero el hombre dice, yo no quiero ser papá. Yo no, es más, no quiero que lo tengas, porque lo habían congelado el esperma con el óvulo, y la mujer cuando ya se sepan, pues empezó el procedimiento. El hombre dice que no, y la mujer dice, bueno, pues es que me vas a privar, es la última vez que yo puedo ser mamá, me vas a privar de ese derecho. Y entonces la corte lo que empezó a analizar fue una ponderación. Y entonces, a razón de una interpretación conforme, in extenso, se establecía que de manera general y de manera determinada y mediática, esta persona sí podía gozar de ese derecho
y después ya ven una interpretación pro persona o un diseño pro persona, establece cuál tiene mayor beneficio y ponderando derechos. Por una parte, él no quiere formar parte de esa paternidad y por otra parte, la mujer es su última oportunidad de ser mujer. Aquí obviamente que la relación sustancial que existe, pues sí complica mucho cuando se trata de asuntos de esa naturaleza. Está como, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Colombia o en Costa Rica, tenían ya establecido lo de la última determinación del bien morir. Resulta que un joven siempre le decía a su mamá, mamá, cuando yo esté grave, mejor desconéctame, me quiero morir, no quiero estar así como el señor intubado. Bueno, pues era la idea del niño. Tiene un accidente, el niño queda grave, tenían que intubarlo y la mamá dijo, mi hijo, siempre que veía una persona así, me decía, mejor desconéctame y déjame morir bien. Lo desconecta, el papá se va por vía penal en contra de la esposa y del médico que lo desconectó, la mujer llegó hasta la corte americana y estableciendo es que mi hijo siempre me decía que no quería vivir así y que mejor desconectarlo. Yo lo que hice fue cumplir su última voluntad. También el juzgador tuvo que ponderar derechos, saber cuál tiene mayor peso. La mujer salió libre. Posteriormente, no me acuerdo en qué lugar de América Latina, si fue en Argentina, una persona que sabía ese asunto, la novia empezó a hablar con el novio le decía, es que yo no quiero quedar así, cuando yo quede en estado vegetativo, mejor mátenme. Y entonces tuvieron un accidente, lo intuban y llega la novia diciendo que lo desconecten. Y entonces ella tomaba ese criterio, desconectan al muchacho, la familia se va por vía penal y la mujer, la novia, sigue guardada. ¿Y por qué? Ah, porque ella es la novia, no es la mamá. O sea, también depende de muchas cosas. Las interpretaciones y los bloques de constitucionalidad van a depender mucho, no solo lo que pensemos nosotros, sino el alcance que pueda tener o la magnitud que pueda tener un derecho. Por ejemplo, si hablamos de ahorita lo que está muy en boga de la incautación de cuentas bancarias, podríamos decir es que el Estado tiene toda la legitimación de hacerlo porque está indagando acerca de nuevos ingresos de las personas y como no lo están justipreciando, procede a incautar la cuenta bancaria, es correcto. Pero también el nuevo bloque de constitucionalidad nos exige que se analice no tanto el que sea la actitud del Estado frente al particular, sino cuál es el derecho humano que se está vulnerando y demos una interpretación distinta. Por ejemplo, una interpretación conforme de lo que es el segundo párrafo del artículo 16 constitucional que establece datos personales, podríamos determinar que los datos personales son aquellos que le pertenecen a la persona por el hecho de ser persona desde una óptica naturalista y que a su vez determinan aquellas concepciones que solamente la persona debe de tener. Uno de ellos, un factor o una vertiente, podrá ser la riqueza. En el momento que el Estado me está privando de ese factor, y a pesar de que el artículo dice constitucional, segundo párrafo, dice que es irrestricto, existe un acto de vulneración en mi contra. Podríamos suponer que esa interpretación está adecuada porque está la norma yendo más allá, está buscando proteger de mejor manera a la persona. Y ahí no hablamos de control convencional porque no hablamos de controles internacionales, estamos hablando solamente de que esta interpretación está dando un alcance mayor al derecho humano que consideramos ha sido violado. En ese sentido, podremos entonces suponer que efectivamente el cambio de la reforma pues tuvo que establecer diferentes interpretaciones posibles a una norma. Es decir, que la autoridad ahora debe de elegir aquella interpretación que procure una mayor protección al titular del derecho en caso de que exista una limitación del mismo. Obviamente, tendrá que aplicar la que menos restringe el derecho al particular. Ahí entraría lo que es este tipo de interpretación. Pero como decimos, a final de cuentas, esa es la parte bonita del derecho, ¿no? La teoría. Ya en la práctica, pues muchos de los abogados hemos visto grandes atropellos en materia de derechos humanos, en los cuales, aunque vayamos al amparo, la autoridad dice, pues no, por ejemplo, yo, yo en lo particular estuve capacitando autoridades en materia de oralidad, pero sin embargo, ahí con un corporativo que es el de un buen amigo, se llama Herbert, con él le apoyé
a jueces federales y después con el corporativo que tengo hicimos lo de aplicación a abogados en materia oral y con CUPRES también lo apoyando. Pero lo que nos dábamos cuenta mucho era que las interpretaciones cambian y son ahora como estrellas en el firmamento. Y de una misma cosa, analizábamos, por ejemplo, la apelación en materia familiar, que ahora tiene ciertas restricciones de promoción, en unos casos sí, en otros no. Y entonces, en un caso de la vida real, yo en lo particular no litigo tanto lo familiar. Sí me tocó que pasar porque la oralidad llegó y como abogado corporativista y actualizado, tengo que meterme en la oralidad. Entonces, la estudiamos, la analizamos, me certifiqué para tener el conocimiento adecuado. Y entonces tuvimos que hacer varios cambios. Pero yo soy más fiscalista y corporativista, es lo que yo más litigo, mercantil oral y asuntos administrativos fiscales. Pero mi socio de despacho, él está más metido en lo familiar. Cada caso lo debatimos juntos. Y entonces en un asunto en particular había que hacer una apelación en contra de un acuerdo ante un juez familiar y el juez simplemente dijo es improcedente porque para mí no hay ninguna afectación. Así lo dijo cuando se establecía que había afectación porque se estaban aplicando algunos artículos de ley, no se estaba permitiendo la convivencia como se había pactado por las partes previamente antes de llegar a la audiencia de juicio, y había ciertos problemas que sí realmente eran necesarios. ¿Qué pasó? Nos fuimos al amparo. En el amparo se establecieron las bases por las cuales determinábamos la violación de derechos humanos y en este caso, porque era un acuerdo, no es ante un tribunal colegiado, es ante el juez de distrito, la competencia él la sustenta. El juez de distrito establece diciendo, pues es que aunque el juez diga que para él no, tiene que establecer, como lo decíamos, de manera extensa, tiene que buscar distintas interpretaciones para ubicar cuál es la más idónea para proteger a la persona. En ese caso, pues sí, tristemente cuando llega la resolución, se le notifica a la autoridad, pues llega lo de la pandemia, suspenden actividades en los juzgados, no salió resolución, no salió nada nuevo y entonces ahora nos toca esperar ya la siguiente semana, el día lunes, pero apenas va a ser que el día lunes comience otra vez el estudio de caso, o sea, va a ser un poquito tardado eso. Sin embargo, nos damos cuenta que este nuevo sistema jurídico que tenemos, precisamente lo que provoca es que el derecho que le corresponde a la persona puede interpretarse de formas tan distintas, pero siempre otorgando el mayor beneficio. Ahí entran los tipos de interpretación que tenemos, que también les voy a pedir investigar de tarea, aquí lo voy a anotar, tarea, investigar los tipos de interpretación jurídica que hay. ¿Y por qué vamos a ver todo eso de los tipos de interpretación? Ah, porque me interesa que entonces ya podamos ubicar cómo se interpreta la ley y podamos comprender, ah, mira, se interpreta por esto y a razón de lo que vimos de la reforma constitucional del año 2011, podamos ser más precisos cuando intentemos ordenadamente ubicar un derecho humano. Yo soy de la idea que para interpretar un derecho humano, primero hay que saber toda la interpretación que hay para ubicar cuál es la más importante y saber la materia. Por ejemplo, materia fiscal solamente permite, de acuerdo al artículo quinto del Código Fiscal, que se interprete de manera taxativa o gramatical. Pero luego dice el segundo párrafo que para los otras normas de carácter fiscal podrá entrar cualquier método de interpretación. Entonces, en lo que entendemos, podemos ubicar que para materia fiscal podremos utilizar para la aplicación de la defensa de un contribuyente, pues no solamente una interpretación taxativo-gramatical, sino que podremos ubicar también una interpretación conforme, una interpretación teleológica funcional, sistemática, subjetiva-objetiva, histórico-evolutiva, económica, etcétera. Tenemos la facultad y la posibilidad de interpretar de formas diferentes la ley. También les comento que a veces la autoridad nos pone ahí, esta solamente puede aplicarse a esta interpretación. A veces por criterio es correcto, pero siempre hay que analizar todo en todas las vertientes habidas y por haber, con la finalidad de que realmente funcione. Entonces,
No las quiero saturar mucho, porque hoy sí vimos, pues, Reforma Constitucional 1957 hasta el año 2011. Aún nos falta mucho, porque ya estamos en el 2020 y apenas estamos en el 2011. Nos falta llegar al 2011 finales, cuando llegan las reformas orales mercantiles que se exigen por el marco constitucional que tenemos ahora, llegar después al año 2012, sistematizar las normas jurídicas en materia de oralidad, establecer procedimientos generalizados, llegar hasta el año 2013, 2014, cuando empiezan a haber cambios sintónicos en las A formas del ver, ejercicio del amparo, ¿sí? ya me tengo que retirar. Se supone que la clase termina a 11:30. Este, Ah, pues ya, las perdóname. tareas las va a poner en clase. Las preguntas, Sí, sí, también en clase. nada más que tengo unas cosillas que hacer. Ah, No ok, te entonces ahí los reviso. Muchas De gracias. hecho, ándale. Sí, de hecho aquí le vamos a dejar, son 11:29, y es a las 11:30. Entonces, aquí le dejamos también para no saturarlas mucho. Ujú. Vimos demasiado avance. Ya la siguiente clase, Dios mediante, continuamos con lo que estamos. Pues por mi parte, muchas Ok, gracias por estar aquí y nos vemos entonces la siguiente clase. Que tengan un maravilloso día y por mi parte, pues muchas igualmente. gracias por escucharme. Nos vemos y que tengan excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.